Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Somos Horizonte Socialista, mi nombre es Montserrat Lorca y mi compañero que me acompaña es Diego Alonso. Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo estáis, Monse? Muy bien. Ansioso. Se viene el plebiscito, ya estamos listos. El 18 nos trajo un montón de cosas para conversar. Así que con ánimo. Yo creo que va a ser una bonita semana y un lindo domingo para todos quienes creemos el apruebo va a ganar el fin de semana, ¿verdad? Sí, así es. Y justamente para conversar sobre el plebiscito, hoy día tenemos a unos especiales invitados, invitadas e invitados, abogados, y justamente queremos conocer más allá sobre qué es lo que va a pasar este 25. Y bueno, contamos con la participación de Catalina Lagos y Nicolás Facuse. Yo a continuación enviaré los links y voy a sumar a la transmisión a nuestros compañeros, así que ahí mi compañero Diego va a hablar un poquito sobre ellos. Así que ahora, bienvenidos, bienvenida Catalina, bienvenido Nicolás. Hola. Hola Cata, ¿se Ahí apareció. escucha Nicolás? Hola, ¿cómo Lo estás? de- Ahí está. Ahora sí se escucha, perfecto. Perfecto. Bueno, como decía la Monse, estamos con Nicolás Faguse. Ya, el Nico es abogado de la Universidad de Chile, ¿verdad? Coordinador del proceso constituyente de Instituto de Igualdad, coautor de las herramientas constituyentes para lograr una nueva constitución en democracia. Fue coordinador de la División de Relaciones Políticas del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, magíster en Derecho Público. Y dicen que jugador histórico de los suizos ahí de un equipito de fútbol que hay dando vueltas en la Liga de Juventudes Políticas. Así que tremendo invitado tenemos hoy día con Nicolás Facuste. Así es, compañero Diego. Y bueno, también presentemos a quien nos acompaña, nuestra compañera Catalina Lagos. Ella es abogada feminista, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, coordinadora del programa de Derechos Humanos del Instituto Igualdad y es profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado. Muy buenas tardes, compañera, ¿cómo estás? Hola compañeros, muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Estamos esperando ahí a nuestro compañero. Ahí se conectó. Bueno, daremos la bienvenida y junto con ello queremos conversarle a quienes nos acompañan ya en esta transmisión, ¿cierto, Diego? Vamos a hablar. Lo primero que queremos conocer, su experiencia y su breve análisis sobre lo que ha sido esta semana posterior al 18 de octubre y previa al 25 de octubre. Primero queremos conocer tu opinión, Catalina, con respecto a qué te parece lo que ha acontecido durante estos últimos días. Sí, bueno, yo creo que el balance de lo que ha ocurrido a partir del 18, ¿cierto? Tiene que reparar en distintas cuestiones, porque obviamente mediáticamente se resaltan solo algunos aspectos de lo que ocurrió el domingo, ¿cierto? El 18 de octubre, a un año del estallido social, pero no se hizo hincapié en las más de 25.000 personas que se reunieron pacíficamente a conmemorar, ¿cierto? O algunos a celebrar, a recordar esta fecha tan significativa para todos, porque no es el comienzo, pero sí, yo creo, es el momento en que ya Chile despierta después de haber sido objeto de numerosos abusos, de haberse puesto sobre la mesa numerosas desigualdades, pero ya en ese minuto, hace un año atrás, el pueblo de Chile exige ya no más, exige, ¿cierto?, un ya basta y se desencadenan una serie de hechos hasta que a mediados de noviembre del año pasado, ¿cierto?, se suscribe este acuerdo
por la paz y una nueva constitución, que es el que nos tiene ahora a puertas del plebiscito de este domingo. Entonces, yo relevaría la parte positiva. Por cierto que los hechos de violencia que se verificaron, la quema de las iglesias, empañó la conmemoración del 18 de octubre y generó un clima que es adverso tan cerca del plebiscito. Pero de todas maneras, yo creo que no hay que perder de vista que lo relevante es que estamos a 5 días de un momento histórico, de poder decidir en democracia si queremos o no darnos una nueva constitución y cuál sería el órgano que queremos, ¿cierto? Que en definitiva elabore una nueva constitución. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de sobrellevar las lecturas que se han hecho y que han primado en la prensa respecto de lo que ocurrió el domingo y volver a poner el foco que lo importante es este proceso que además recordemos ha tenido muchas víctimas durante el estallido social. Muchísimas mujeres y muchísimos hombres fueron objeto de tortura, de mutilaciones, de vejaciones sexuales, y yo creo que en reconocimiento a la valentía de esas víctimas tenemos que también ser capaces de poner la vista sobre lo positivo que va a ser poder elegir esta nueva constitución y pensar el nuevo Chile que queremos. Excelente, Cata. Oye, bueno, el Nico tuvo un problema técnico, así que vamos a ir conversando hasta que se suba. ¿Qué te parece el rol que ha cumplido el Partido Socialista propiamente tal en este contexto 18 de octubre? ¿Fue el acuerdo la manera correcta de salir como de esta explosión que hubo social el año pasado? ¿Ha sido un rol positivo desde tu perspectiva lo que hemos cumplido en la militancia? ¿Nos falta? ¿Cómo ves ese escenario tú? A ver, yo creo que el acuerdo, bueno, ha sido muy, muy cuestionado, ¿cierto? Porque es un acuerdo institucional de partidos con representación parlamentaria que quizás no habilitó la participación de movimientos sociales, pero de todas maneras yo creo que sin perjuicio de que siempre se pueden hacer las cosas de manera distinta, que siempre podríamos ir habilitando más canales de participación de los movimientos sociales y de las y los actores sociales relevantes que además participaron en el proceso del estallido social y no estaban presentes en el momento institucional que habilitó este proceso constituyente. Yo creo de todas maneras que lo que se hizo fue importante, que el acuerdo es un acuerdo histórico, que quienes participaron de ese acuerdo eran en definitiva los actores que con posterioridad tenían que asegurar una reforma constitucional, porque no olvidemos que para que este proceso fuera posible se requería de una reforma constitucional y en definitiva eran las personas que y los actores políticos institucionales que tenían que estar presentes para asegurar la reforma a la Constitución, y así se hizo. Entonces, yo creo que en definitiva, en el futuro debiésemos poner el énfasis en que participen la mayor cantidad de actores y actrices sociales relevantes, que abramos espacios de apertura para que hayan otras voces y no únicamente las voces con representación parlamentaria, pero en su minuto yo creo que estuvo bien lo que se hizo y de nuevo, en 5 días más vamos a poder votar por una nueva constitución y eso es lo que es una cuestión histórica, así es que como dedito para arriba en el balance final. Así es, y también como la campaña del PS, y justamente sobre eso queremos preguntarle a nuestro compañero Nicolás, que ahora ya sí se sumó, no sé si me escuchas, compañero. Queremos conocer tu análisis con respecto a la labor que ha tenido el Partido Socialista, perfecto,
con la labor que ha tenido el Partido Socialista en esta franja también y la previa al plebiscito. No sé si me escucha. Bueno, un gusto saludarlas y saludarles. Gracias por la invitación. Estoy con algún problema de internet. Estoy con esa empresa que no le voy a dar publicidad, pero que todos hemos sufrido. Y si me llego a caer, pido las disculpas de ya. Bueno, yo quiero, antes de entrar al tema de la campaña en sí o lo que ha podido hacer el partido, a mí me gustaría relevar el rol del partido en el contexto de proceso constituyente, no solo en lo que estamos viendo ahora, porque para llegar a este momento, evidentemente, esto fue gracias a un movimiento social, ciudadano muy potente, muy masivo, con una característica muy horizontal, sin grande orgánica, articulando, pero previo a ese momento, el Partido Socialista lleva por lo menos 7, 8 años empujando por la Asamblea Constituyente y por el cambio constitucional. Están las declaraciones y las resoluciones de sus congresos, está el trabajo que se ha hecho en Instituto de Igualdad hace muchos años con propuestas de cambio constitucional, de propuestas de nueva constitución, está el esfuerzo y el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, el tiempo pasa rápido, pero esto fue ya el 2013, hace 7 años, en que ella señaló que la nueva constitución tenía que ser un gobierno de transformaciones, esfuerzo que se hizo en ese gobierno por el cambio constitucional, y este diagnóstico, esta necesidad de dotar a Chile de una nueva constitución que ampliara la democracia, que ampliara la participación, que creciera, reafirmara, fortaleciera derechos sociales, reconociera a los que históricamente han estado excluidos y excluidos. Además, no es algo que solo haya ocurrido en los últimos 10 años. El presidente Allende, el programa de la Unidad Popular, contemplaba elaborar una nueva constitución. Y el presidente Allende, el grupo, los encargados de las orgánicas de la Unidad Popular, armaron un equipo y trabajaron una propuesta de nueva constitución que lamentablemente no se pudo discutir porque vino el golpe y se derrocó el gobierno. Lo que quiero decir con esto es que desde el ideario socialista, hace mucho tiempo que está la necesidad de que a través de un proceso participativo se elabore una nueva constitución que amplíe la democracia y que fortalezca ideales. Por lo tanto, esto que va a ocurrir el domingo, nosotros, la gente vinculada al mundo socialista, no necesariamente solo los militantes, pero la gente, la cultura el socialista, debiera ser un momento muy cúlmine en nuestra historia, porque vamos a tener la oportunidad de tomar una decisión que estamos tratando de tomar hace mucho tiempo y que mirar esto que ha ocurrido en los últimos días o las últimas semanas incluso, son cosas importantes, pero lo relevante, como decía la Cata, es que la decisión que vamos a tomar el domingo es una decisión relevante. Y por eso creo también que las y los socialistas van a tener un rol importante en la elaboración de la nueva constitución, porque hay un trabajo, hay un ideal, hay una función de ideas históricas que tenemos que ir a disputar y vamos a tener que ir a defender en los espacios en que se va a deliberar esto, en la Convención Constitucional, esperemos, pero no solo con quienes sean representantes ahí, representantes que en nuestro mundo, sino que también el activo social, los dirigentes sociales, que no es parte formal de esa convención, el mundo intelectual, lo académico, las académicas, también van a tener que estar muy encima de ese debate. Los candidatos y candidatas, concejales, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, senadores, toda la gente que gobernadores regionales,
consejeros regionales, todos quienes vayan a ser candidatos o candidatas, también van a tener que poner sobre la vincular sus campañas. Por lo tanto, el domingo creo que un hito para trayectoria histórica, política, pero también comienza una etapa en la cual nosotros podemos aportar mucho por el acumulado histórico que existe. Así que yo creo que ahí está el rol del PS. Más allá de que la franja, no creo que son cosas que está bien, es un instrumento de campaña, pero lo relevante, donde de verdad podemos hacer aporte, tiene que ver con todas estas otras cuestiones que se han preparado desde nuestro mundo desde hace mucho tiempo. Perfecto, Nico. Lo logramos a pesar del inconveniente de tu empresa de internet, ¿eh? Oye, Cata, quizás siguiendo la línea del Nico, ahí puedes retomar el punto, te aprovecho a hacer otra pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cuál es como la importancia sustancial de este proceso constituyente? ¿Por qué lo pregunto? Lo fundamental es que va a cambiar la Constitución, lo fundamental es que vamos a discutir los derechos sociales, cómo se pueden poner en el famoso artículo 19 o cómo se van a discutir ahora. Lo fundamental es discutir la estructura política del país, o lo fundamental es lo que permitió este proceso de que la gente volviera a conversar en el país. Sí, me da risa porque mucha gente insiste como, ¿qué es lo más importante de la Constitución o qué es lo más fundamental del proceso? Yo creo que en verdad no hay solo una, son muchas cosas, pero yo creo que tiene un carácter fundamental, es tremendamente relevante el proceso. El proceso, porque el proceso nos permite abandonar una constitución impuesta por una dictadura militar sangrienta y avanzar hacia una constitución elaborada por el pueblo, para el pueblo, en que efectivamente la gente pueda incidir y tomar la decisión de si quiere o no quiere una nueva constitución y elegir las características del órgano que lo va a realizar. Y además tenemos la posibilidad de que el órgano que elabore la Constitución sea paritario, en términos de paridad de género, ¿cierto? O sea, mitad de hombres, mitad de mujeres, solamente a través de la Convención Constitucional, y por eso es tan importante para todas las mujeres que están escuchando y para los hombres que tienen una sensibilidad feminista. La mixta no asegura la paridad de género, la Convención Constitucional sí la asegura. No me voy a cansar de decirlo, y es imprescindible que las mujeres participemos del proceso, no solamente porque demográficamente somos la mitad de la población y porque sea una cuestión de justicia material, sino que además porque necesitamos conformar una masa crítica, o sea, estar en un número adecuado para que nuestras necesidades e intereses se vean reflejados en una futura constitución. Ahora, en términos del contenido propiamente tal de la Constitución, lo fundamental son muchas cosas. Abandonar la lógica del Estado subsidiario y transitar hacia un Estado social y democrático de derecho, y eso tiene una serie de consecuencias en el catálogo de derechos fundamentales, la forma en que se van a redactar los derechos sociales, la forma en que debiesen estipularse los principios y valores constitucionales que irradian todo el texto constitucional. Pero, por cierto, además, vamos a tener que hacer una rearticulación en la distribución del poder. En la distribución del poder, no solo desde la perspectiva de hacer acomodos al régimen que tenemos de gobierno, porque el sistema hiperpresidencialista que tenemos ya no da abasto, y eso está, yo creo que más que claro en la práctica política diaria, sino que una distribución del poder, o redistribución del poder más bien, que permita a la ciudadanía una mayor injerencia en la toma de decisiones,
y además porque están empezando a haber estudios, y por lo menos a proponerse desde el ámbito del derecho, que las arquitecturas estatales, las arquitecturas institucionales que establecen en los territorios a nivel local mayores herramientas para participación o instrumentos de democracia directa, permiten a los grupos desaventajados, pueblos indígenas, personas en situación de discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, y a todos aquellos que en verdad se encuentran en una situación de discriminación estructural y de exclusión, esos mecanismos de participación directa les permiten tener más posibilidades de que sus intereses, sus preocupaciones y sus necesidades sean parte de la agenda política. Yo creo que eso es tremendamente importante. Excelente. Oye, tuvimos otro problema con otra empresa que tampoco le vamos a hacer publicidad, pero a la Monse se le cortó la luz. Así que. Esto es un boicot. Esto es un boicot. Es un boicot del rechazo. No, sí, un boicot del rechazo. Un boicot del rechazo. Oye, pero seguimos, la Monse lo va a solucionar. Nico, el 18, bueno, pasado el fin de semana, comentó la Cata, vimos un montón de manifestaciones pacíficas. Vimos las imágenes del incendio de un par de iglesias, vimos cómo la prensa recontra utilizó eso para permear un poco el discurso, ¿verdad?, de la violencia. ¿Cómo conversa, cómo nos hacemos cargo con la importancia de lo que menciona la Cata respecto a estos episodios de violencia? Hay que rechazar la violencia, como nos pide la derecha, en todas sus perspectivas, sin matices, sin nada, o la violencia es una expresión también en parte de esta ya angustia o de esta explosión de emociones que tenía la población acumulada por tanto tiempo. Bueno, yo creo que hay que ser cuidadoso con la utilización de la palabra violencia, porque la violencia es una expresión que puede ser quizá Se nos pegó el Nico, parece. Pero estaba listo para hacer un análisis sociológico maravilloso. Venía. Se venía. Bueno, Cata, te remito la pregunta a ti. Ya. Yo creo que siempre hay distintos matices que hacer y que todo este tipo de análisis son tremendamente complejos. Ahora, estas como exigencias de hacer reproches a la violencia, venga de donde venga, sin sentarnos realmente a conversar de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a condenar, me parece que es complejo. Yo creo que estas cuestiones ameritan un desarrollo más largo de la pregunta que tú me planteas y del tiempo que yo tengo para responderla. Ahora, para no quitarle el poto a la jeringa, yo creo que una cuestión es la destrucción de inmuebles, la destrucción de cosas materiales, y otra cosa muy distinta son las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado. No me parece que hayan teorías del empate, pero sí, así como se exigen juicios de condena a todas las formas de violencia, a mí me parece tremendamente doloroso que no se condene con fuerza también las graves violaciones a los derechos humanos. Y no quiero con eso hacer un empate, pero ha habido un desprecio por la vida humana, ha habido un desprecio por la integridad física, ha habido un desprecio
y una falta de consideración de la relevancia que tiene en un Estado de Derecho el rol que juegan los agentes estatales que tienen el monopolio de la fuerza, y creo que también es importante que centremos esfuerzos en eso y en exigir que se adopten todas las medidas necesarias para que haya verdad, justicia y reparación a los graves casos de violación a los derechos humanos, y no lo he visto tampoco. Así es, Cata. Bueno, es un interesante análisis y lo mismo quisiéramos conocer tu visión, Nicolás, con respecto a la violencia suscitada durante estas últimas semanas y que se atribuye ciertamente al grupo del apruebo y también algunos que hemos visto en la televisión, algunos partidarios del rechazo también han sido bastante violentos. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? ¿Nos escuchas? Problemas de la realidad virtual para todos quienes nos acompañan. No sé si me escuchan, estoy con el internet. Ahora sí. Ya, demasiado cojo. Pero te alcancé a escuchar algo y quedé a medio con otra cosa y vi que la Cata también estaba respondiendo. No sé, no. Voy a tratar de terminar lo que estaba diciendo antes. Que lo preocupa en esos fenómenos es la destrucción de, o sea, lo que genera más impacto público es la destrucción de ciertos inmuebles y la destrucción de lugares que pueden ser puestos de trabajo de algunas personas. Eso, claro, en, y Creo que nuevamente hay problemas técnicos con el internet. ¿Nos escuchas, Nico? Creo que no nos escucha. Lo perdimos. Bueno, oye, volverá eventualmente. Cata, como te comentábamos, este espacio que creamos con la Monse está muy enfocado en dar voz ya a la juventud, o ver como qué opina la juventud, o hablar del rol de la juventud. Pudimos hablar con Pancho Melo, con Juan Santana. La Monse incluso rescató visiones de compañeros ya de otras generaciones, Jorge Arrate, Jaime Lorca, entre otros respecto al rol de la juventud. ¿Qué te parece a ti que ha sido, ya, como que ha sido, o cuál debiera ser quizá el rol de la juventud en todo este proceso? Desde tu perspectiva, que has cumplido un rol sumamente activo desde lo técnico, de lo político, y quizá un rol que tenga que tener la juventud más en el día a día en este proceso. Sí, bueno, despejando desde ya que yo no soy joven ya. Pero como no. Estoy como en esa etapa incómoda en que soy demasiado vieja para ser joven y demasiado joven para ser vieja, como soy justo entre medio. Yo creo que el rol de la juventud es incomodar, el rol de la juventud es provocar, el rol de la juventud es que quienes ya llevan mucho tiempo en las cúpulas, internamente digo, dentro del partido, quienes ya llevan mucho tiempo internamente detentando cargos de poder, se sientan interpelados y hay que remecer las cosas. Yo en mi rol, en mi estatus de limbo intermedio, he procurado como tratar de ser una bisagra y articular el cisma que tiene que venir desde la juventud, en particular en temas que son muy populares para afuera, pero que
estando desde dentro sabemos que son difíciles de instalar y de que efectivamente se actúa en consecuencia, y una de esas cuestiones es la definición del partido de feminista y antipatriarcal. Y creo que ahí la juventud tiene un rol importantísimo que jugar para exigir cuestiones, para exigir que seamos coherentes y consecuentes con esa declaración. Yo tengo que reconocer, eso sí, que se ha hecho un trabajo valiosísimo en el partido, tanto en el partido como en el Instituto de Igualdad, para desarrollar contenidos de qué es lo que implica una constitución feminista, y que ha sido un aporte súper importante que hemos hecho como partido en el debate, tanto en la academia como en el movimiento social y feminista y de mujeres. Y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Pero vamos a tener que ver qué va a pasar, no solo en términos de los contenidos que estamos proponiendo, sino que si vamos a tener mujeres feministas en las papeletas finalmente, si vamos a tener mujeres candidatas feministas, si el partido, aunque sean poco competitivas, va a honrar el compromiso que tiene con el socialismo feminista y va a impulsar a nombres de mujeres que reivindiquen los valores del feminismo socialista. Así es, reivindicar los valores del feminismo socialista, y eso es uno de los puntos que queremos rescatar. Y también te queremos preguntar a ti, Nicolás, no sé si me escuchas. Ahora sí, estoy con una... Ahora sí. Me fui a comprar una cámara nueva. Me conecté, salí a conectarlo al poste, acá en la esquina, directo estoy conectado, así que no, ahora sí que no me caigo. Tengo el vecino. Sí. Te dejé sin internet a toda la cuadra, pero por un rato está bien. Bueno, luego de esa situación un poco complicada que también nos tocó por aquí, quisiera preguntarte, Nico, ¿cuál crees es el rol de los jóvenes frente al proceso que se viene, al proceso constituyente y este 25 de octubre? Bueno, un rol fundamental porque primero quienes empujaron la movilización social de octubre del año pasado fueron los jóvenes. Yo lamento mucho que entre las reformas que se intentaron impulsar, no todas pudieron aprobarse. Por ejemplo, se cayó la posibilidad del voto obligatorio para el plebiscito de entrada y para todo el proceso, solo quedó el voto obligatorio para el plebiscito de salida ratificatorio. Habría sido muy interesante tener plebiscito obligatorio este domingo. También hubo reformas para intentar que los mayores de 16 años pudieran votar en el plebiscito, y en todo el proceso, lamentablemente eso tampoco se aprobó, y no se aprobó por las normas que tiene la Constitución, por los quórum altos que se requieren, no porque no se haya logrado una mayoría, sino porque se requieren quórum supramayoritarios para lograr ciertas reformas, que son parte de las cosas que tenemos que intentar cambiar. Y bueno, lamentablemente eso dejó fuera un margen importante de jóvenes que fueron importantes en el proceso de movilizaciones, y que sobre todo que esta constitución es a quien más le compete a la juventud. Esta constitución es la que va a regir, si sale todo bien, la vida en el país los próximos 30, 40 años. Entonces, debiera haber mucha gente joven participando. Yo creo que el domingo vamos a tener una alta participación, y se va a dar un fenómeno que no se da hace mucho tiempo, que va a votar yo pienso que va a votar mucha gente joven, que no ha ocurrido en las últimas elecciones. Va a haber mucha gente que por primera vez en su vida va a votar, la primera elección en la que van a participar. Yo creo que eso se va a dar bastante. También creo, esto ya es difícil determinarlo, porque ahora las mesas en buena hora son mixtas, pero también creo que van a votar muchas mujeres, creo que van a votar muchas más mujeres que en procesos eleccionarios anteriores, porque a partir de lo que decía Cata, creo que también la gente, las mujeres y los jóvenes, siento que se han sentido partícipes en mayor medida de este proceso que cualquier quizá otro proceso político anterior. Entonces creo que hay una alta participación, tiene un rol fundamental. Yo creo que es muy importante lo que ocurra en los colegios, en las universidades, las próximas semanas, levantar un proceso de discusión constituyente a nivel secundario, a nivel universitario, algo muy, muy relevante,
en otros espacios de trabajo los jóvenes son fundamentales, también debiera esto estar ocurriendo. Yo creo que está ocurriendo en varios lugares. Yo he conversado con hartos profes, amigos míos de media, y me dicen que los mismos estudiantes les piden espacio y gente y que alguien vaya a exponer. O sea, todo esto está siendo una gran escuela de formación cívica que va a tener el país, que la va a tener por los próximos 2 años, y yo creo que la juventud está muy metida en esto, está muy interesada, está levantando temas, y eso me parece que es importante no solo por el proceso, sino porque tú vas a tener una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas como posiblemente nunca has tenido antes, porque la persona que se va a formar en este contexto va a seguir siendo una persona muy consciente de la importancia de estos procesos democráticos en los próximos años. Y eso va a cambiar un poco también la geografía, la estructura de la ciudadanía chilena. Así que por ese lado yo creo que este proceso es muy positivo, hay que ampliar, hay que aumentar los espacios de discusión. A uno le gustaría ver organizaciones como la FECH o la FEUC muy metidos en el tema constituyente. Lamentablemente, hasta donde uno lo ve, no es así. Han sido organizaciones con las conducciones actuales sumamente irrelevantes, y eso es una pena, porque ellos debieran estar liderando el proceso de movilización, pero sobre todo el proceso de discusión, levantar propuestas. Bueno, es parte de la pega que hay para adelante. Perfecto. Nico, oye, hagamos un poco de ficción. Ganamos el apruebo, gana la Convención Constitucional, que es lo que estamos esperando. ¿Qué viene para después, Cata? ¿Cómo se configura el escenario? En distintas perspectivas. La juventud socialista es bien heterogénea, y la juventud en general. Tú tenés juventud que están metidos ahí en la famosa primera línea, y tenés otra juventud que es bien institucional y que cree bien en los espacios de discusión más como burocráticos. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Para todos lados? ¿Enfocamos los esfuerzos? ¿Qué se viene después del 25? Ya, Y después del 25, si gana el apruebo y gana la Convención Constitucional, todos los esfuerzos de todos los actores políticos tienen que ir a la unidad. Si es que vamos separados a las elecciones del 11 de abril, vamos a perder, no vamos a tener la mayoría de 2/3 que necesitamos en la futura convención para lograr plasmar en una futura constitución lo que soñamos de país. Entonces, de verdad, y le vamos a regalar la posibilidad de tener una nueva constitución a la derecha, y vamos a quedar con la misma constitución del 80, pero parafraseada, reformulada. Necesitamos dejar el aliento por conseguir la unidad. Yo creo que eso es la unidad. Y también desde ya empezar a reflexionar en contenido. Yo creo que más allá de la unidad y de tener una buena conformación de un futuro órgano constituyente, tenemos que ponernos a pensar en el reglamento, porque eso va a ser crucial para el éxito del trabajo de la Convención Constitucional, y empujar sobre todo que en un futuro reglamento, bueno, aparte de que incorpore una perspectiva de género importante, establezcamos canales formales de participación ciudadana en el proceso constituyente, para habilitar que efectivamente, más allá de la representación que va a haber y que va a ser un ejercicio de democracia representativa, tenemos que habilitar mayores canales, como yo decía antes, de democracia participativa, de que los territorios puedan hacerse oír, los grupos históricamente excluidos que no tienen representación y que no logran representación a través de los sistemas electorales que tenemos, puedan de alguna manera manifestar sus intereses para que sean recogidos en una futura constitución. Así es, la palabra clave, la unidad. Y lo mismo te quiero preguntar, Nico, ¿cuál es el rol que va a tener la oposición post 25 de octubre? Vemos la derecha está realmente organizada frente a lo que se nos viene.
¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo creo que acá hay dos dimensiones para analizar esto. Coincido con la Cata, la unidad es fundamental, pero es fundamental por dos cosas. Primero, por una cuestión netamente pragmática y matemática, o sea, el sistema electoral que tenemos, si tú vas dividido, a mayor división, menos rendimiento electoral tienes, a menor división, mayor rendimiento electoral tienes, y eso no se va a cambiar el sistema electoral que tenemos, y así vamos a elegir a las y los futuros convencionales constituyentes. Tenemos el ejemplo de la Cámara de Diputados, que la derecha fue con... Nosotros fuimos con la oposición con 3 listas, la derecha con una, y la derecha tiene 7, 8 puntos de representación mayor a la que electoralmente sacaron, pero sacaron mucho más representantes porque fueron en una lista, y nosotros, por el contrario, tenemos 7, 8 puntos menos de representación que la que debiéramos tener en relación a los votos que sacó toda la oposición. Por lo tanto, si la derecha lleva una lista y la oposición lleva 3, 4, 5 listas, estamos fregados, no hay ninguna posibilidad de construir una mayoría al interior de la convención. Pero además de la cuestión matemática, que debiera traducirse, ojalá en una lista, máximo 2, pero ojalá una lista, luego hay que entrar a discutir adentro. Y la discusión adentro, lo hemos visto, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o Diputadas, la dispersión de los sectores opositores es total también, es muy grande. Y eso también puede ocurrir en la Convención Constitucional, constitucional. Entonces, también es necesario tener un acuerdo de algunos mínimos sobre los cuales nos vamos a jugar sí o sí, y vamos a intentar alcanzar los 2/3 para tener al menos una columna vertebral de la nueva Constitución en común. Habrán otros temas donde lo discutiremos y nos agarraremos y está bien, se hará el debate, pero la unidad tiene que estar dada por esta consideración numérica y porque es necesario lograr 2/3 dentro de la Convención Constitucional para lograr algunos contenidos mínimos. Si eso no se logra tener claridad en todos los sectores, la verdad es que es bien complicado el panorama. Yo tengo el optimismo de que va a poder ser, que podrá ser así, pero se requiere que muchos actores políticos entiendan la magnitud en la que estamos, que esta coyuntura no es para perfilar identidades propias, no es para caminos propios, no es para hacer crecer el movimiento, la orgánica o el partido político propio. Para eso pueden estar otras elecciones, pueden estar otros momentos, pero al menos en la elección de las y los representantes de la Convención Constitucional se requiere unidad. Y si no hay unidad, la posibilidad de que tengamos una constitución distinta a la que tenemos es muy, muy difícil. Perfecto. Oye, la unidad pareciera que de alguna manera va agarrando terreno. Después del show que hizo la oposición con la inscripción de gobernadores, salieron todos a decir que para adelante había que hacer unidad. Vamos a ver cuando tengamos que escribir gente de nuevo. Sí, pues sí. Oye, ¿cuáles son, a propósito de los pisos mínimos, que también fue comentario antes de la ON, ¿cuáles son los pisos mínimos de la Constitución, de una nueva Constitución que debiésemos conversar como oposición? Wow. Ya, pisos mínimos. Estado social y democrático de derecho. Piso mínimo, a mi juicio, avanzar desde un concepto de igualdad formal que está hoy día recogido en nuestra Constitución a un concepto de igualdad no solamente sustantiva, es decir, de igualdad real y efectiva, sino que además de igualdad como no sometimiento, es decir, un concepto de igualdad que considere que existen grupos desaventajados en la sociedad, históricamente excluidos y oprimidos, y que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los obstáculos que impiden a los integrantes de esos grupos disfrutar plenamente y gozar plenamente de sus derechos y libertades.
Yo creo que eso, para mí ese es el piso mínimo. Además, en la línea de las demandas sociales, yo te decía, bueno, hay varias cuestiones que caen de cajón. Si decimos Estado Social y Democrático de Derecho, evidentemente vamos a tener que echar mano al catálogo de derechos fundamentales y modificar la forma en que han sido reconocidos los derechos sociales, que hoy día son simplemente libertades, libertad de elegir, libertad de escoger, y traducirlos en efectivamente derechos sociales de manera tal que se aseguren mínimos de dignidad a las personas en el acceso a esos derechos, que es una cuestión tremendamente importante y que es un giro relevantísimo en la forma en que se abordan los derechos. Para mí eso es lo mínimo. Lo otro mínimo es, ya como en términos más políticos, que avancemos desde el sujeto de derechos que está hoy día reconocido en la Constitución del 80, que es un hombre heterosexual, no racializado, emprendedor, a un sujeto de derechos que sea diverso, que reconozca no solo a las mujeres, sino que a otros sujetos que están invisibilizados, como los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, y particularmente a los pueblos indígenas. Y ahí hay otro mínimo básico que tiene que ver con establecer un Estado plurinacional, con todas las consecuencias que ello trae, tanto en la distribución del poder como en el reconocimiento de derechos. Y así es, y justamente la misma pregunta, Nico, ¿cuál de las demandas ciudadanas que ya, bueno, comentó Cata, podrías agregar tú que podrían ser pisos mínimos en esta nueva Constitución? Bueno, yo coincido, bueno, si no coincidiéramos en esto estaríamos en problemas, porque este sí que el piso mínimo, 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 que es cambiar el actual Estado subsidiario, la concepción de Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho, y eso es la piedra angular para la estructura, para un modelo de Estado distinto. Y claro, desde ahí demandas concretas que yo creo, además, que incluso en sectores que puedan resultar electos desde el mundo más conservador, pueden hacerle sentido porque son demandas sociales muy potentes. Por ejemplo, establecer un nuevo sistema previsional distinto en la Constitución que tenga elementos solidarios, que garantice pensiones mínimas dignas a la ciudadanía. Eso se puede, los principios fundamentales de un sistema previsional de esa estructura se puede garantizar en la Constitución, y acá yo creo que se van a dar fenómenos similares al del retiro del 10%, o sea, va a haber gente, yo espero que la ciudadanía esté encima de este debate, porque cuando la ciudadanía está encima, puede ocurrir milagros como ese, en que hay gente que cambia de un día para otro misteriosamente sus posturas, y no lo hace necesariamente porque lo conversó con la almohada, sino porque hay un montón de gente que son sus propios electores que se lo están exigiendo. Entonces, bueno, esa demanda yo creo que podría tener sentido. En segundo lugar, la educación, que es un tema que hace mucho rato el pueblo de Chile está exigiendo como un modelo educativo distinto, un nuevo concepto de educación. Quizás nos podemos acercar al modelo o a concepciones de educación que tenía el país antes de esta Constitución. Tampoco hay que hacer un salto histórico tan grande, sino que terminar este paréntesis de 40 años de una educación ultra privatizada, donde el Estado tiene un rol absolutamente secundario, pero además agregarle otros elementos que son propios del momento histórico que estamos viviendo, como ampliar una educación no sexista, como ampliar la capacidad de inclusión de distintos tipos de estudiantes. El sistema de salud, el derecho a la salud, ustedes habrán visto en redes al subsecretario mintiendo abiertamente por redes sociales, señalando que la salud es un derecho garantizado en la Constitución, y eso no es verdad. Como decía la Cata, esta Constitución garantiza libertades, no derechos.
y tenemos que avanzar, y hay ejemplos en el mundo por doquier, en los tratados internacionales, en que uno puede ver cómo se regula de verdad, cómo se establece un derecho a la salud que sea efectivamente garantizado. Yo creo que la educación, la salud, el sistema previsional, además de las cosas que ya dijo la Cata, al menos en esos tres ejes, podemos llegar a alcanzar los 2/3, porque creo que la ciudadanía va a estar muy encima al momento en que se discutan esos temas. Yo espero, por ejemplo, en los mínimos que debieran quedar establecidos de funcionamiento de la Constitución, que todas las sesiones y todas las discusiones se transmitan por streaming. La Cámara de Diputados y el Senado hoy día lo hace, transmite todas las sesiones, y entonces uno puede ver, claro, la sesión no voy a mencionar ningún tema porque todos los temas son importantes para alguien, pero un tema que es poco atractivo, lo estarán viendo 3, 4 personas, pero ahí está y la gente lo puede seguir, y el retiro del 10% de la AFP tuvo 52 puntos de rating. O sea, el canal del Senado colapsó ese día, su streaming, todo que se colapsó porque nunca habían tenido tanta gente. Imagínense, 52 puntos de rating es un partido de Chile, o sea, una cosa brutal. Si la gente sigue con masividad las discusiones que se van a dar en la convención, si la convención transmite, transparenta las discusiones que se van a dar ahí, yo creo que va a haber fuerza, va a haber empuje para avanzar estas cosas. Hay otros temas que no sé si vamos a llegar a eso, pero hay que empujarlo. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, que no está garantizado hoy día en la Constitución, el derecho a una vivienda digna. Hay una cuestión que es muy propio a propósito de este horizonte socialista del socialismo, que tiene que ver con el derecho a la alimentación adecuada. Eso es algo además que se revivió con esta pandemia. Hay estándares que a nivel internacional que Chile no cumple, que es un derecho que también debiéramos establecerlo. Lo propuso Allende a principios de los 70, ha sido parte del ideario histórico tradicional socialista. Bueno, hay una serie de otras cuestiones más que yo creo que se pueden ir instalando y que pueden crecer. Y hay otras demandas que, bueno, va a haber que empujar con fuerza, que son temas que a lo mejor no están tan arraigados en la sociedad, pero creo que pueden ir haciendo mucho sentido. Pero en lo central, en donde yo creo que podemos lograr los 2/3, en donde debiéramos jugarnos con fuerza, es educación, salud y reforma previsional. Además, evidentemente, de lo que ya comentó la Cata, que no voy a redundar en eso. Oye, genial, pues, estamos de acuerdo. Pareciera, voy a ¡Qué bueno! Está listo, ¿qué más necesitamos? Porque si no tenemos 2/3 aquí. No. Oye, voy a retomar algo que ha dicho el Nico. Hay muchas de las ideas que están en la ciudadanía que el partido las viene proponiendo hace mucho rato. Quería preguntarte, Cata, ¿cómo ves o cómo conversa y cómo nos hacemos cargo de alguna manera de esta dicotomía donde nuestras resoluciones de Congreso y lo que conversan los socialistas en realidad hace mucho rato es lo que hoy día está en la palestra pública y son estos mínimos, versus la desconfianza que tiene el Partido Socialista por ser esta izquierda tradicional y por el excesivo quizás parlamentarismo que hemos tenido y la desconfianza de la ciudadanía y de cierto sector de la oposición con nosotros? ¿Cómo conversa eso y cómo salimos excelente? ¿O qué le dirías tú a la gente que está como absolutamente desconfiada de todo lo que tenga la chapa del Partido Socialista? Sí, bueno, yo creo que la crisis de confianza que existe afecta a todos los partidos políticos, no solo al Partido Socialista. Entonces hay una sensación de desafección, de descontento con los partidos políticos que evidentemente nos afecta y que hay que hacerse cargo de eso. Ahora, también creo que nosotros no tenemos que cegarnos y pensar que lo que nosotros planteamos, nuestro discurso, es evidente para las personas, para la ciudadanía. ¿En qué sentido? Nosotros hablamos de la necesidad de avanzar hacia un sistema que no sea neoliberal.
pero no necesariamente las personas que han salido a manifestarse y que protagonizaron el estallido social entienden que los abusos que vivencian a diario tienen que ver con este sistema neoliberal o este sistema capitalista en su expresión neoliberal. Eso no está suficientemente claro y nosotros hemos fallado en el rol pedagógico de ilustrar cómo los abusos están directamente vinculados a este sistema económico que nosotros planteamos que debemos erradicar y cómo la Constitución del 80 genera y propicia la mantención de ese sistema en su forma más desalmada. Entonces, creo que tenemos ahí que dejar de asumir que nuestro discurso es comprensible y que nuestro discurso va a tener una recepción inmediata en la ciudadanía. Tenemos que desafiarnos para expresarnos mejor, para que lo que estamos planteando le haga sentido a la mayoría ciudadana. Y también creo que tenemos el deber de revisarnos, que era lo que yo les decía al principio, cuál es el rol de nuestra juventud. El rol de nuestra juventud es incomodar. Y yo creo que hemos tenido grandes representantes, sobre todo en el legislativo, que Carlos Montes y que la Maya Fernández han hecho un trabajo extraordinario, que han dejado súper bien parado el nombre de los socialistas porque han avanzado en transparencia, han avanzado en facilitar conductos de participación ciudadana en instancias que han sido tremendamente ajenas a la ciudadanía. Y hay que promover eso, hay que promover ese tipo de liderazgo socialista que sean empáticos y que sean receptivos. Entonces, tenemos un desafío pendiente, yo creo, y tenemos que internamente incomodar y remecer y potenciar que sean ese tipo de rostros los que nos representen públicamente y que estén en todos los espacios en donde se toman decisiones. Así es, y justamente queremos hacerte la misma pregunta, Nico, y aprovechando también de que puedas responder, y para ir cerrando ya este capítulo, quisiera que junto a esa respuesta pudieses agregar unas últimas palabras para el espacio y para todos quienes prontamente nos encontraremos el 25 de octubre ahí votando apruebo Convención Constitucional. Bueno, yo coincido con la Cata, los partidos no viven un buen momento, la organización política no vive un buen momento, pero hasta ahora el ser humano no ha inventado otra cosa para poder transformar las sociedades, y a mí me parece que el PS, con todos los errores que pueda haber cometido en las últimas décadas en que les tocó ser parte o protagonizar gobierno, donde también se hicieron muchas cosas también positivas, pero creo que en este último periodo ha sido una organización política que ha estado a la altura, ha bregado por la unidad, ha hecho los esfuerzos por la unidad, ha cedido, se ha estado con las demandas más sentidas de la ciudadanía. Creo que ha habido también coherencia interna en las decisiones que se han tomado, y a mí me parece que va a tener un rol, yo lo decía antes, un rol importante en el proceso, no tanto por la capacidad que tenga de tener más o menos representantes, que ojalá puedan ser altos representantes, sino por que hay un mundo, hay una cultura socialista que está hace rato discutiendo esto, y creo que ese mundo, esa cultura le puede aportar mucho a la sociedad. Y ese es el principal desafío que tenemos, cómo nos revinculamos con la sociedad, cómo volvemos a discutir con los sindicatos, con las dirigencias sociales, con las organizaciones. Volvemos a una discusión
que nos permita que todos estos cambios que a nosotros nos parecen importantes, como decía la Cata, no sea hablar en chino para otras personas, sino que le hagan sentido, que se entienda, que haya coherencia. Y un trabajo muy intenso, muy necesario. Estas cuestiones tardan muchos años y ahora no tenemos mucho tiempo, y la elaboración de la Constitución tampoco se va a demorar mucho, y por lo tanto ese tipo de espacios, este tipo de espacios, yo le decía a Diego el otro día que si alguna cosa positiva puede tener la pandemia es que ha democratizado los espacios de discusión y de conversación y se han multiplicado. Yo creo que eso va a quedar, aunque mañana se encuentre la cura, estos espacios ya se instalaron, y hay que promoverlos y hay que profundizarlos y ojalá se multipliquen, porque es la única forma de ir generando una vinculación que nos permita de verdad construir proyectos colectivos que debiera ser nuestro norte. Y en ese sentido, ¿qué proyecto colectivo más lindo para un país que una constitución? Que es ponerse de acuerdo en las reglas, ponerse de acuerdo en las tareas en los derechos, en las obligaciones que vamos a tener como sociedad para vivir juntos. ¿Cómo vamos a seguir viviendo juntos en este país? ¿Bajo qué reglas? ¿Bajo qué tipo de organización? Y esa es la tarea colectiva más desafiante, pero más linda que en la que podemos estar involucrados, y creo que nuestra generación tiene que estar muy regocijada de vivir algo que no le tocó vivir a nadie antes, y que vamos a poder ver su resultado y que también quizás nos vamos a equivocar y vamos a lo mejor tener grados de vinculación que nos va a permitir también reparar en aquello que nos equivoquemos o en aquello que sea insuficiente. Es un desafío que es de mediano y de largo plazo. Hay que hacerse la idea de que el domingo recién comienza algo, no sabemos su evolución, de nosotros depende, de nosotras y de nosotros depende la evolución que va a tener esto, que hay que ir a votar, que el domingo tenemos que tener la elección con mayor cantidad de gente que haya votado en la historia de Chile, que necesitamos que la convención que la apruebo gane por muchísimo y que la convención constitucional también se imponga con una mayoría contundente, y que empecemos a ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones fundamentales que nos permitan también el próximo año que tengamos más gente que está en esta discusión, que está con este ideario, que pueda asumir desafíos, ojalá mucha gente joven, ojalá muchas mujeres, desafíos en las concejalías, en la alcaldía, en los consejeros regionales, en todos los espacios de representación que puedan haber. Tenemos que construir un proyecto donde la Constitución es parte importante porque nos va a permitir abrir las puertas para hacer cambios, pero hay que tener sumamente claro que el lunes Chile no va a amanecer como Noruega o como Finlandia, sino que el lunes Chile va a amanecer como Chile, y que para poder construir un país mejor necesitamos cambiar la Constitución, pero también necesitamos ofrecerle un proyecto político transformador al país que vaya de la mano con la Constitución, y para eso hay que trabajar con mucha intensidad para ofrecerle un proyecto al país que sea creíble, que sea transformador, que se haga cargo de todo lo que ha ocurrido este último año y que nos permita derrotar a la derecha, no por derrotar a la derecha, sino porque creemos que la derecha cuando gobierna le hace mal al país, y eso ha quedado demostrado con mucha crudeza en los últimos 12 meses. Entonces, el domingo empieza este desafío gigante, pero que es el primero de muchos desafíos que vamos a tener los próximos 12 meses. Esperanzador mensaje, compañeros. Necesario. No nos queda otra. Es lo que tenemos. No, es genuinamente lo que creo. Oye, Cata, ¿algunas palabras finales para espacio en la línea del Nico o otra cosa que quisiera aportar? Sí, no lo dije. Mínimos básicos, se me olvidó y después me voy a estar autoflagelando si no lo digo. Evidentemente el reconocimiento del trabajo doméstico y no remunerado como trabajo productivo, reconocimiento de su valor para la economía del país,
Es necesario en una constitución futura establecer un principio de corresponsabilidad, no solamente entre hombres y mujeres, sino que de corresponsabilidad social, avanzar en la eliminación del binario, reconocer que existen no solamente hombres y mujeres hetero y cis, sino que hay diversidades de orientación sexual, de identidad de género, y hay que abrazarlos y acogerlos y reconocer sus derechos, y abordar la Constitución con perspectiva de género de principio a fin, lo que implica echar mano a la sala de máquinas, es decir, a la distribución del poder, y instaurar una democracia paritaria que nos reconozca a las mujeres en nuestro derecho a participar en igualdad de oportunidades con los hombres en todos los órganos del Estado y en todas las definiciones de lo político. Gracias por la invitación, compañeros y compañeras de la juventud. Incomoden, molesten, cuestionen, pásense de revoluciones, tírense a la punta, porque de verdad es la única manera de avanzar y de cuestionarnos la forma en que hacemos las cosas. Tienen una responsabilidad súper grande, y he visto cómo han avanzado, cómo lo han hecho increíble, informando con videos, con láminas, con afiches, que se han movilizado como juventud. Lo aplaudo, lo felicito, y sigan por esa senda, sigan por esa línea, nada, mi generación, que es la generación de que somos muy viejos para ser jóvenes y muy jóvenes para ser viejos, vamos a estar a su disposición para articular con los más viejos y lograr los cambios transformadores que también dentro de nuestro partido son necesarios. Oye, qué tremendo. Muchas gracias a ambos, Nico, Cata. Con la Monse, como les comentamos, este ha sido un espacio de harto esfuerzo, pero que ha permitido, curiosamente, encontrarnos entre la militancia socialista y diversos espacios, ¿ya? Desde los distintos lotes que hay en el partido, desde intergeneracional, con distintos roles. Y tenerlo a usted ha sido, yo creo, un privilegio enorme por el trabajo que sabemos realizan, y que se hayan dado el tiempo a nosotros es sumamente importante. Como decía el Nico, estos espacios, lo bueno también es que quedan grabados, así que en el futuro podrás hacerte responsable de cada uno. ¡Ah, está grabado esto! ¡No me avisaron! ¿Podemos volver a empezar? Tengo que y nada, agradecerle de verdad la profunda admiración de mi parte a ambos. Yo los conozco hace un tiempo a ambos, sé el tremendo trabajo que hacen, así que nuevamente agradecerles y a seguir trabajando en los distintos espacios por un país más justo, pues si al final en eso estamos. Así que muchas gracias por su participación en este espacio. Sí, así es, querido Diego. También por mi parte quisiera agradecer la participación de ustedes, compañeros. No nos conocíamos en persona, ahora un poco, pero virtualmente sí. Espero que prontamente esta pandemia dé paso a que nos podamos reencontrar, que el socialismo se vea cara a cara. Y justamente esperamos que este espacio y muchos más espacios de discusión y reflexión sigan ahí en vivo, podamos mantenernos discutiendo, conversando sobre qué proyecto queremos para nuestro país en los próximos años. Así que muchas gracias a ustedes dos, Catalina Lagos, Nicolás Facuse, y recordarles, prontamente este video estará en nuestras redes sociales. Recordemos, tenemos Facebook, Instagram, Twitter como Horizonte Socialista, y en nuestro canal de YouTube hemos subido todas las entrevistas también del bloque Socialismo a Fondo. Ya se subió la del compañero Jorge Arrate, Sergio Aguiló, Jaime Lorca y también varios más que prontamente se vienen. Así que reitero el saludo y les voy a pedir la última foto final con el puño en alto, compañeros. Para que quede registrado, les voy a pedir. Se ve al revés. Va a ser con el lápiz en alto. Sería bueno. El lápiz en alto, ¿eh? Ahora yo tengo aquí el lápiz ya para el domingo. Ya, ahí. Perfecto. Muchas gracias, compañeros. Un gran abrazo, y a todos quienes nos vieron, muchas gracias por participar.
Nos vemos este 25 de octubre porque votamos apruebo y convención constitucional. Hasta Eso. luego. Chao, compañeros, compañeras. Chao, chao.